Bueno, Dios les bendiga, hermanos, de nuevo a todos. Vamos a invitarles para que vayamos a nuestras Biblias, la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Vamos a iniciar la lectura de esta tarde en el versículo 25, 26, 27 y hasta el 28. Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 28. Vamos a leer nuestras Biblias, hermanos. Si estamos dispuestos, listos ahí, leemos nuestras Biblias y dice de la siguiente manera: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amado Señor y Padre Celestial, muchas gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de leer las Escrituras. Gracias, Señor, porque tenemos aquí en esta tarde un grupo de tus hijos congregados con el único propósito de alabar, de honrar y de exaltar tu nombre. Y queremos, Señor, escudriñar las Escrituras, tu palabra, que tu palabra pueda ser de mucha bendición para nuestra vida espiritual, ya que nosotros, Señor, no tenemos ninguna otro interés más que escudriñar la Escritura. ¿Qué nos dices, Señor, tú en tu palabra para que nosotros podamos tomarlo para nuestra vida práctica? Tomarlo para, en este caso, el matrimonio, que es la parte en la cual el apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros. Nos está diciendo cómo nosotros debemos de aprender a conducirnos, principalmente cuando habla de nosotros como hombres. Pablo dedicó mucho tiempo y mucho espacio para escribir y darnos a nosotros los hombres muchos consejos y ponernos el ejemplo de Jesucristo para aplicarlo a lo que es el matrimonio, Señor. Nosotros como hombres en esta tarde y como creyentes podemos ser retados con solo el hecho de leer esta palabra, con solo el poderla leer, meditar y tomarla en cuenta para nuestra vida. Podemos ser confrontados, podemos ser animados a querer hacer las cosas de la manera correcta. Padre, tú eres el ejemplo para nosotros, Señor. Nadie de nosotros puede venir con una actitud de orgullo y de soberbia y pensar que eso del matrimonio es algo que él ya lo sabe y que ya se lo puede todo. En realidad, cuando venimos a esta parte de la Biblia, sinceramente, esa no es nuestra actitud. Al contrario, esto provoca una actitud de humildad, de sencillez en nosotros y de un reto grande para nuestra vida, Señor, porque es lo que tu palabra nos dice a nosotros, como hombres y como maridos, en esta parte de lo que es la Biblia. Padre, dirígenos de principio a fin y lo que podamos continuar el día de hoy pueda servir de mucho para nuestra vida práctica en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad vamos a continuar hablando siempre de lo que es la carta a los Efesios. Y dentro de lo que es esta parte de la carta a los Efesios, hemos venido viendo algunas cosas
Y dentro de lo último que nosotros hemos mencionado, hemos dicho, es los esposos y el amor, siendo llenos del Espíritu Santo. Y nosotros no estamos dando en sí un tema específico para lo que es la familia o el matrimonio. Nosotros tenemos la lectura de lo que es la carta a los Efesios, que es algo muy diferente. Nosotros no vamos a tomar únicamente el tema del matrimonio o de la familia para enseñarlo acá. No, vamos a tomar lo que dice el apóstol Pablo en lo que es esta carta a los Efesios. Y como ese es el objetivo, escudriñar esta carta a los Efesios, nosotros vamos a seguir la lectura de cada versículo dentro de lo que es el capítulo 5. Y dentro de esta parte a veces tiende un poco así como que se saliera en sí del tema, pero en realidad Pablo no se sale del tema del matrimonio. Simplemente el apóstol Pablo ocupa mucha información, mucha lectura para decirnos a nosotros acerca de lo que Cristo hizo por su prometida, por la iglesia. Y cuando nosotros venimos y hablamos acerca de lo que es el matrimonio, bueno, tenemos que aprender lo que Pablo dijo, ¿verdad? Sinceramente, cuando uno viene a esta parte, como hombre y como esposo, le digo, este es un reto bien grande. Hay un desafío inmenso aquí, porque lo que la palabra nos dice en esta parte, sinceramente usted podría pensar que es para un esposo perfecto. Pero déjeme decirle de que el ejemplo que nosotros tenemos es de un esposo perfecto, el prometido. Y la Biblia nos ilustra aquí acerca de esa relación de lo que es Cristo, la iglesia, Cristo. Ese es el ejemplo que nos pone el Señor a través del apóstol Pablo para hablarnos a nosotros con respecto a lo que es o lo que son los matrimonios aquí en la tierra. Y dentro de eso nos pone el ejemplo del esposo perfecto, el amor perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. De tal manera de que nosotros no podemos pensar y venir aquí con una actitud de orgullo y de medirse con otra familia o con otra pareja, ¿verdad? No, de ninguna manera. La Biblia no nos manda que nos midamos con nadie. La Biblia nos manda que nosotros aprendamos de el esposo perfecto, que es Cristo Jesús, quien es también nuestro Padre, nuestro Salvador y nuestro Papá, a quien nosotros seguimos y debemos de seguir todo el tiempo, todos los días. Entonces, como Pablo ocupó todo esto, nosotros vamos a ocupar también todo este tiempo para leer cada parte. A veces parece un poco aburrido y repetitivo aquello, pero como está escrito, lo vamos también nosotros a considerar. Y dentro de eso hemos visto dos cosas. Primero, el esposo creyente debe de dar a su esposa el mismo tipo de amor que Cristo le dio a la iglesia. Ese fue el primer punto que nosotros vimos en el versículo 25. Y vimos una segunda parte en el mismo versículo. La idea de amar de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia implica el sacrificio contra el egoísmo. De hecho, usted se va a dar cuenta que a veces como hombres somos muy egoístas con respecto a lo que es la relación de pareja o en el matrimonio. Y aquí nosotros hemos visto de que Jesucristo no es ningún egoísta. Él amó con sacrificio, sin importar lo que nosotros seamos como la novia, la prometida, ¿verdad? De Cristo. Él hizo todo por nosotros, sin esconderse nada, ¿verdad? Y la Biblia dice que es el mismo amor en el que nosotros también debemos demostrar a nuestra compañera, a nuestra esposa. Y dentro de eso uno puede aprender de que como hombres hemos sido muy egoístas en muchas ocasiones. Nos enfrentamos contra el machismo,
contra muchas culturas que hemos arrastrado por años, ¿verdad? Por mucha antigüedad, donde el hombre ha tenido todos los derechos, la mujer no ha importado, y hoy estamos en el otro extremo, donde el hombre se le ha restringido y la mujer tiene ahora más derechos, y los hombres siempre tendemos a esas cosas. Pero la Biblia todo tiene en su lugar. La Biblia nos da a todos el lugar correspondiente, el que debemos de tener. Y cuando la Biblia habla del hombre, la Biblia responsabiliza al hombre de una manera, desde el inicio de la creación, de una manera más amplia. Ustedes lo recuerdan cuando Dios hizo al hombre, le dio instrucciones total al hombre, pero a Eva no le dio instrucciones, porque el hombre era el responsable de instruirla, de guiarla, de enseñarle. Y desde el principio eso fracasó. El hombre fracasó, la mujer también fracasó, no se sometió, no escuchó, y desde ahí nosotros también arrastramos una situación bien difícil, ¿verdad? De tal manera de que hablar de parejas y hablar de matrimonios en nuestros tiempos es algo bien complicado, ¿verdad? Cuando hay dos pecadores juntos, en matrimonio, cuando hay dos pecadores luchando por formar una familia, sinceramente no es nada fácil formar una familia o digamos una pareja bíblica conforme al deseo, a la voluntad de nuestro Señor. Eso de poder criar hijos y de tener, de instruirlos y de formarlos correctamente, sinceramente es un trabajo que no se aprende en otro lado más que cuando nosotros lo enfrentamos, lo vivimos. Entonces es algo bien complicado. Y por eso muchos jóvenes, cuando se dan cuenta acerca de qué implica el matrimonio, muchos optan por mejor quedarse solteros, ¿verdad? Y dicen, ellos estamos mejor así. Pero también debemos de saber que la soltería únicamente es permitida por causa del don de la continencia. La Biblia dice sin estarse quemando, sin estar en fornicación, sino estar en lo que es una vida de santidad, una vida de entrega a Jesucristo. Y si alguien puede vivir de esa manera, pues está bien, ¿verdad? Y si no, siempre la vida es complicada, hermano. La vida siempre es difícil, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a hablar acerca de lo que Pablo habló acerca del matrimonio. Y vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a la letra C, versículo 26, vamos a continuar el día de hoy. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Debemos de saber que las palabras pueden ser las mismas, pero el significado va a cambiar dependiendo del contexto. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, hemos recordado el día de hoy por la mañana acerca del agua, ¿verdad? Pero el agua allá podría ser diferente a lo que nosotros vemos aquí en Efesios. De hecho, es diferente, no es lo mismo. Aquí, en este sentido, tiene que ver con lo que es la palabra de Dios. Y vamos nosotros a hacer alguna observación, que por cierto, todo lo traemos escrito. Ustedes pueden verlo y pueden también escucharlo. Y vamos a hacer primeramente una observación cuando habla aquí en el versículo 26 de lo que es para. Y habla acerca del propósito de esto. Y dice que para es ina. Es una palabra que significa que el verbo a continuación es un resultado deseado, no necesariamente garantizado. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la vida posicional en Cristo, nosotros sabemos que hay cosas que ya están en nosotros. Cristo nos ha santificado, Él nos ha apartado, pero también en el sentido práctico es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Cuando habla aquí acerca de esto y habla en el contexto de lo que es la relación de Cristo y la iglesia y aplicado o ilustrado en lo que es el matrimonio, entonces también tiene que ver con, no solamente con el hecho garantizado, sino también con el propósito de esto. ¿Cuál es el propósito? Bueno, y dentro de esto nosotros vemos el propósito que menciona aquí en el versículo 26 y que vamos a ir viendo durante lo que es el desarrollo de esta parte. Cuando Jesús entregó su vida por la iglesia,
Su objetivo no solo fue salvar a la iglesia, aunque ese fue uno de los objetivos, ¿verdad? Salvar, pero no solamente dice fue ese, sino también purificarla al hacer que la iglesia de manera constante sea más y más santificada. No solamente el deseo de Dios fue apartar a la iglesia, santificarla en esa santificación posicional que nosotros conocemos como lo que es la justificación. Cuando Dios nos declaró sin culpa, ¿verdad? Delante de Él nos declara ya libres de condenación, sino también con el propósito de que en la vida práctica la iglesia pueda vivir una vida de santificación. Esa es la lucha nuestra, o ese, digamos, el diario vivir de nosotros todos los días. Tratar de vivir una vida fuera de contaminación. Y usted conoce la palabra santo, que significa siempre lo mismo, ¿verdad? Apartado. Dios nos apartó posicionalmente, pero también es la voluntad de Él y el propósito es para que nosotros en la vida práctica también vivamos de esa manera. Ahora, ese es el propósito de Cristo con respecto a la iglesia, en el cual nosotros vamos a ir aplicando a lo que es el matrimonio. Jesucristo logra esto primero al haber lavado o bañado a la iglesia con el agua purificadora de la palabra en nuestra justificación. O sea, ¿cómo lo hizo? Bueno, por la palabra, ¿verdad? Por eso dimos que la palabra aquí tiene que ver con lo que es, el agua aquí tiene que ver con lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo nos lavó Cristo? ¿Cómo lava Dios a un impío, a un pecador que pone su fe en Jesucristo? Lo lava no con agua, ¿verdad? Literal como la que conocemos nosotros, sino con lo que es su palabra. Y dentro de esa parte, somos salvos a través de la palabra de Cristo, cuando escuchamos y creemos en el Evangelio, tal como se encuentra en las páginas de la palabra de Dios. La Biblia dice, por el oír, dice, viene la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos ser salvos a través de lo que es el escuchar la palabra, la que produce fe en nosotros, y nosotros podemos creer a esa palabra. Es la misma manera en la cual nosotros hemos sido salvos, es la manera en la cual Dios salva a la iglesia en Cristo, y es la misma manera en la cual Él puede salvar a la iglesia en el sentido práctico. Dice, por ejemplo, San Juan 15, versículo 3, hablando de los creyentes, ya vosotros estáis limpios. Esa es una afirmación, ¿verdad? Es una realidad, un hecho en nosotros. Cuando Cristo habla a los discípulos, le dice, ya vosotros estáis, hablando del tiempo presente en el cual ellos estaban como personas que habían puesto su fe en Cristo. Esa era su posición delante de Dios, limpios por la palabra que os he hablado. Y esa es la misma realidad también que nosotros podemos también, asegurar o apropiarnos también en nuestra vida. La palabra de Dios declara que nosotros no estaremos, dice, ya estamos limpios. Ahora, debe de recordar que esto es una afirmación de la obra de Cristo hecha en nosotros en el momento en que nosotros pusimos la fe en Él como nuestro Salvador personal. Cuando habla de esa realidad, está hablando de lo que es la justificación en nuestra vida. Hemos sido justificados, declarados sin culpa. ¿Cómo lo obtuvimos? ¿Por obras? ¿Por méritos? No, dice, por la palabra de Dios. La hemos creído únicamente. Y cuando Pablo escribe aquí a Timoteo, le dice lo siguiente, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo recuerda a Timoteo acerca de la manera en la cual se había salvado, en la cual había creído para su salvación, y dice que es por medio de la palabra.
Ustedes pueden recordar la historia cuando su abuela, su madre, le instruyeron, le enseñaron las escrituras. Pero se cree que Timoteo no fue salvo hasta que escuchó la predicación del apóstol Pablo. Es lo que se cree, ¿verdad? Lo que no cambia es que Timoteo se salvó por escuchar y creer en la palabra de Dios, en Jesucristo como su Salvador personal. Y Pablo le dice, la salvación que es por la fe. Y menciona el objeto en el cual se pone la fe. Y dice que es en Cristo Jesús. Debo recordarles que la fe de un pecador solamente puede ponerse en el objeto correcto para ser salvo. Y el objeto correcto de la salvación no es otra cosa más que la persona de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. El único. Y de esa manera, Timoteo se salvó. Se salvó. Y es la única manera en la cual nosotros también podemos ser salvos. Dice que la palabra de Dios nos enseña quién es Dios. Y eso usted lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo sabemos nosotros quién es Dios? Por la palabra. No lo sabemos de otra manera. Y también cuál es su voluntad para nuestras vidas. Nosotros hablamos como creyentes acerca de su voluntad. De hecho, queremos conocer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Me dijo alguien por ahí, ¿verdad? Mire, hermano, me dijo, de verdad que los temas del amor en la primera carta de Juan no han sido en vano, me dijo. Esta carta ha ayudado bastante a nuestra vida y a la vida de otras personas. Ustedes recuerdan esa enseñanza, ¿verdad? De la primera carta de Juan. Juan habla acerca del tema de la comunión, enfatiza mucho el amor, y Juan ha estado enfatizando mucho acerca de cómo amarnos verdaderamente como creyentes, y aunque pareciera un tema muy básico y muy sencillo, muy difícil de poder obedecer, de poder cumplir, y cuando lo oímos nosotros a veces parece ser que es un tema que como que fuera para niños, ¿verdad? Pero no es cierto, es un tema para todos. Y lo que uno se da cuenta es que lo que menos hacemos es amar a nuestros hermanos. Por eso las iglesias estamos en crisis. En lugar de amarnos, tenemos diferencias, no somos tolerantes entre nosotros, no nos soportamos. Lo que hay es divisiones, malas miradas, malos gestos, malas habladas y tantas cosas malas que nosotros podemos escuchar. Hace falta mucho del amor en la iglesia, en nuestras familias, hermano. Nuestras familias de verdad nos amamos como debe de ser. Muchas veces no es cierto. Casi siempre oigo lo contrario, ¿verdad? Donde las familias, unos se llevan bastante bien y los otros, para nada. Siempre hay alguien por ahí. Siempre habrá un Judas por ahí. Siempre habrá un Felipe por ahí. Siempre habrá un Pedro por ahí. Siempre habrá alguien diferente. Y eso sucede en la familia. Sucede también en las congregaciones. Entonces, necesitamos mucho de esto. Y cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y nos damos cuenta, la Biblia nos habla acerca de su voluntad. Y parte de su voluntad es el amor mutuo, el amor entre nosotros, el amor en la pareja, en la familia, ¿verdad? Con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, en todas partes. Y uno se da cuenta de que amar es lo más difícil que hay en esta vida. Fácilmente es amar a aquellos que nos aman también a nosotros. Y dice la parte, no podemos crecer o ser conformados a la imagen de Cristo sin la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros conformarnos o parecernos a Jesucristo sin su palabra? De ninguna manera. La palabra de Dios es la que es la que nos conduce o nos guía y nos dirige a nosotros acerca de lo que es su voluntad. Por eso es que la necesitamos y por eso es que nosotros debemos de seguirla. Y dijo Jesús a sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos santificarnos si no es por la palabra? La palabra es la que debe de santificarnos.
Y por eso dijo Jesús, es únicamente a través de tu palabra. Y dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en ese versículo? Es crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está lo que nosotros debemos de conocer, únicamente por lo que es su palabra. Entonces, es interesante que Cristo lava a la iglesia con su palabra, en lugar de jabón y agua. Y dice el versículo 26, la parte C, en el lavamiento del agua por la palabra. Debemos de recordar que no siempre que usted lee la palabra agua en la Biblia, va a pensar que se refiere a la palabra de Dios. No siempre. No siempre. La palabra agua en la Biblia puede significar otra cosa. Va a depender del contexto de la palabra de Dios. Como allá en Primera de Juan, ¿verdad? El contexto es otro. ¿Cuál es el contexto en Primera de Juan? Específicamente en el capítulo 5. ¿Cuál es el contexto? Es el ministerio de Jesucristo. El contexto es el inicio y el final del ministerio de Cristo. Ese es el contexto. Aquí es otra cosa, es la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, Dios nos ha lavado para dar a entendernos que Dios nos ha perdonado, nos ha justificado y nos ha declarado sin culpa. Somos ahora los hijos de Dios. Esto no nos muestra cuán importante es esto nos muestra cuán importante es la comunicación sana, la palabra, para el propio matrimonio de Cristo con la iglesia. Él bendice a su novia a través de la palabra escrita, de las escrituras. Por eso usted va a observar que tanto aquí el apóstol Pablo en Efesios como en otras lecturas de la Biblia tenemos instrucción de cómo es que la iglesia es bendecida cuando toma en serio la palabra de Dios. Dios nos ha dejado tanta instrucción en la escritura de la manera en la cual Él quiere, Él desea en que nosotros podamos conducirnos como su novia, como la iglesia, como la prometida, ¿verdad? Y dice la palabra, esto es lo que Dios quiere. Y Dios ha hecho tanto por nosotros, hizo tanto por la iglesia, que ahora Él quiere que la iglesia pueda responderle a Él de la manera correcta. Y eso no se va a lograr si no es a través de una buena comunicación o una buena relación con lo que es su palabra. De otra manera esto sería imposible. Si no tenemos una buena relación con la palabra de Dios, entonces no podemos nosotros comprender estas verdades, porque Dios bendice a su iglesia cuando tiene lo que es una relación buena con lo que es la palabra del Señor. Letra D. Cristo salvó a la iglesia y ha comenzado a santificarla deliberada e intencionalmente. Él quiere hacer de la iglesia una novia gloriosa para sí mismo. Y bien importante. Dice que Dios quiere que la iglesia sea una novia gloriosa para sí mismo. Ese es el deseo de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor y vemos cada libro, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, vemos cada enseñanza de la palabra de Dios, siempre tiene como objetivo enseñarnos a nosotros a que lleguemos a ser una iglesia o un creyente en cualquier tiempo maravilloso para nuestro Señor. Siempre. Y cuando hablamos específicamente de las cartas dirigidas a la iglesia en el Nuevo Testamento, es lo que va a encontrar, lo que nosotros le llamamos las doctrinas a la iglesia. Siempre la enseñanza va a lo mismo, que nosotros lleguemos a ser una novia gloriosa, preciosa, maravillosa,
así como cuando nosotros presenciamos un matrimonio aquí en la tierra, ¿verdad? Y todo el mundo quiere ver la salida de la novia. Y ustedes saben cuando la novia se prepara para su boda, ¿verdad? Siempre se tarda, siempre se pasa del tiempo. Hay un momento de preparación y aunque ustedes saben de que en nuestra cultura no es tanto como en otras culturas, ¿verdad? Como en el caso de la cultura judía, que era muy diferente a las nuestras, allá había una gran fiesta y varios días, pero aquí no, lo nuestro es distinto, pero a pesar de todo eso siempre hay un momento de preparación, de gasto, de trabajo, y lo que todos quieren ver nunca dicen queremos ver al novio, ¿verdad? No, quieren ver a la novia. Y de qué linda viene, dicen, ¿verdad? Con todo aquello que le han puesto, le han ayudado a que se vea mejor de lo que es. Entonces, cuando nosotros vemos acerca de esto, Dios quiere que su iglesia se vea de lo mejor que se pueda. ¿Y cuál será esa preparación, hermano? ¿Cuál será ese vestido? ¿Cuál será ese maquillaje, verdad? ¿Será pintura la que debemos de ponernos? ¿Será el amor parte del maquillaje, hermano? ¿Será la vida apartada del pecado y de lo malo, esa forma de vestir que debemos de llevar? Bueno, de eso habla la palabra de Dios. Y la Biblia nos da tantas cosas porque eso es lo que Él quiere, que sea una novia gloriosa para sí mismo, únicamente para Él, preciosa, maravillosa, ¿verdad? Por eso nos ha dejado tanta instrucción y tanta enseñanza en la palabra de Dios para que nosotros la podamos aprender. Y dice el versículo 27, la parte a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Mire qué importante. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Y algo que nosotros debemos de rescatar dentro de esta parte es que ese es el propósito. Eso es lo que Él quiere. Si ustedes observan, aquí no está diciendo que la iglesia ya es gloriosa. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el propósito de Dios es que la iglesia se convierta en una iglesia gloriosa. No es que es gloriosa, es que se convierta en una iglesia gloriosa, una novia gloriosa. Y cuando habla acerca de lo que es gloriosa, estamos hablando que sea una iglesia radiante o resplandeciente, llena de lo que es mucho esplendor o de mucha belleza. Esa es la idea. Bueno, cuando nosotros venimos y podemos aplicar esto a lo que es los matrimonios nuestros, podemos sacar muchas aplicaciones, mucha conclusión, hermano. Nuestras señoras tampoco no son gloriosas, pero el propósito debe de ser que se convierta en una esposa similar, gloriosa, ¿verdad? Una esposa bella. No estamos hablando en el sentido físico. No esté pensando que la va a mandar al gimnasio, ¿verdad? Está bien si lo hace porque es necesario y lo necesita y puede, hágalo. Pero no es lo que está diciendo. Tiene que ver con el corazón de esa persona. Y usted debe de saber que todo lo que el hombre haga, todo ese esfuerzo que Jesucristo hizo, al cual nosotros también debemos de aprender, debe de ser con el propósito de que ellas también puedan pulirse, puedan mejorar, puedan llegar a lo que es esa mujer gloriosa, bella, lo que corresponde a una verdadera esposa. No hay una esposa que haya nacido gloriosa. Necesita aprenderlo en el transcurso de lo que es el proceso del matrimonio. Usted no se casó con una gloriosa. Cuando Cristo salvó nuestra vida, Él salvó a pecadores. Sin Cristo,
totalmente alejados y apartados de Él, sin ningún temor, sin ninguna dirección, pero cuando Él nos rescató y ahora nos ha dejado la instrucción de la palabra de Dios, ahora Él nos dice qué es lo que nosotros debemos de seguir. Y si nosotros le prestamos atención a estas instrucciones bíblicas, entonces como su novia, entramos en esa preparación para convertirnos en una iglesia gloriosa. Y cuando Él venga, que encuentre esa iglesia gloriosa, bella, preciosa, que se ha preparado, que se ha pulido, porque ha tomado en cuenta la palabra de Dios. Una iglesia que ha crecido, ha madurado. Y ese no fue el inicio de la iglesia. Todos iniciamos de cero, hermanos. Todos iniciamos de cero. Bueno, pensemos en la vida personal. Cuando usted ve su vida personal, hágase usted el análisis personal, no el de otros, no, haga el suyo. Si usted puede pensar en el tiempo en el cual usted fue salvo y usted revisa qué ha pasado en el transcurso del tiempo que usted ya tiene, que pueden ser 5 años, 10 años, 15, 20, 30, 40 o 50. En el caso mío son 32. Y yo puedo ver hacia el tiempo atrás de 32 años y puedo ver lo que vivo en la actualidad, yo puedo analizar. Comencé igual que como estoy en mi vida espiritual. Ha habido avances, sigo siendo el mismo, he crecido, he madurado. Y si usted dice, hermano Miguel, a usted le hace falta mucho, de acuerdo. Pero hace 32 años me hacía falta mucho más. Yo estoy de acuerdo que me hace falta muchísimo. No hemos llegado todavía a ese punto de la belleza que nosotros deberíamos de tener como iglesia, como la prometida de Cristo, para presentarnos ante Él. De acuerdo. Pero si nosotros comprendemos que estamos en el proceso de lo que es nuestro crecimiento espiritual, entonces podemos considerarlo y podemos valorarlo que vamos bien. Porque la vida no se puede alcanzar de una vez por todas. Esto es un proceso, hermano. Es un proceso. Lo malo es que nosotros estemos el día de hoy, estemos mañana y sigamos pasado mañana y seamos iguales. Ahí está el detalle. Entonces, cuando habla de esta iglesia gloriosa, porque lo está logrando por la instrucción de la palabra de Dios, ahora también pensemos, es lo mismo que una esposa debe de lograr cuando entienda y comprende el amor sacrificial de un hombre por ella. Nosotros muchas veces, hermanos, lo que hacemos es que reclamamos, pedimos y gritamos. Y que no sabes que aquí yo soy el hombre, pues claro que sabe que usted es el hombre, pero no es el hombre verdadero. Sabe que usted es macho porque nació hombre, pero no se porta como macho. Ese es el detalle. No se está comportando como un hombre como debe de ser. Estoy hablando de un hombre, no un hombre machista, sino un hombre de Dios, dirigido y guiado por la palabra. Porque ustedes bien saben que lo que más nos cuesta a nosotros es dejarnos guiar por la palabra, hermano. A mí en lo personal, lo más difícil para mí es obedecer la palabra de Dios. Para mí es más fácil obedecer lo que yo pienso, lo que yo quiero. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es imitar a Jesucristo. Y eso de imitar a Jesucristo, le digo, aquí está el desafío para nosotros. Esto no está tan fácil, ¿verdad? Aprender a hacer lo que Cristo hizo por su iglesia, esto es bien complicado, pero vamos a observarlo. Él no escogió a la iglesia porque ella es gloriosa. Eso debemos de saberlo. Y si usted lo aplica a su matrimonio, usted no se casó con una mujer gloriosa. Usted se casó con una mujer con muchos defectos y con muchas limitaciones. Pero esa mujer puede crecer, puede madurar. ¿Cuándo lo va a hacer? Bueno, ya lo vamos a observar. Cuando ustedes y yo como hombres, ahí está el problema, ¿verdad?
nos convirtamos en verdaderos imitadores de Jesucristo. Y cuando nosotros lo hemos logrado, entonces es posible. De otra manera, esto no se puede. Veamos lo que dice. Él no escogió a la iglesia porque ya es gloriosa. En lugar de ello, Él decidió invertir, y ahí está el punto, mire, invertir desinteresadamente en ella para hacerla gloriosa. Y nosotros como hombres muchas veces lo que queremos son resultados, son frutos, pero nadie quiere invertir, hermano. ¿Qué hizo Cristo primero? ¿O qué ha hecho Cristo con nosotros? ¿Qué está haciendo con nosotros? Él ha invertido. ¿Cómo lo hizo? Primero se dio en sacrificio y fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Segundo, nos ha dejado una palabra, hermano, para ser instruidos, para que nosotros crezcamos y aprendamos a ser el hombre y la mujer que Él quiere que nosotros aprendamos a ser. Dice Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Cuál es el propósito? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quiénes? A todo hombre. ¿Cuál es el propósito de Dios con respecto a nosotros como creyentes? Que nosotros lleguemos. Y cuando habla aquí de ser ese hombre perfecto, no lo debe de entender en el sentido de que usted no va a fallar o no va a pecar. Desde ese punto de vista de la perfección solamente existe uno y es solamente Dios. Pero cuando habla de perfecto está hablando de esa persona que ha logrado el objetivo con la cual Dios lo dejó en esta tierra, como es el equiparse, el prepararse y el llegar a ser la persona conforme a la voluntad de nuestro Creador. Si nosotros hemos llegado a esa altura, como dice Efesios en el capítulo 4 que ya pasamos, llegar a la altura de la plenitud de Jesucristo, entonces hemos llegado a lo que es a esa perfección y estar listos para presentarnos delante de su presencia. ¿Saben ustedes que muchas veces nosotros hemos dicho que lo importante es que nosotros vamos a irnos con Cristo, aunque sea carnales? Y por supuesto que eso es verdad. Usted se va en el arrebatamiento si usted es salvo. Aunque seamos carnales nos vamos con Cristo. Pero no debe ser un conformismo, hermanos. No debe ser un conformismo. Porque eso no es estar acatando el propósito de Dios con respecto a su novia. Eso es no tomarle importancia a la palabra del Señor y convertirse en una novia que no se preparó. Dios quiere que su novia se prepare. Este es el tiempo de preparación que tenemos, donde la mujer quiere presentarse ante ese hombre y se quiere ver de lo más linda que pueda verse en ese momento. Incluso quiere sorprender al esposo. Ese es uno de los objetivos del matrimonio, ¿verdad? Cuando viene aquí, por eso trae un velo, hermano. Y en el tiempo de antes era peor, porque usted recuerda a aquel hombre que lo engañaron, ¿verdad? ¿Recuerdan? Porque eso es algo sorpresivo para el hombre. La mujer, ¿verdad? Y luego todo el proceso que continúa. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, estamos diciendo, ese es el propósito también del Señor, que nosotros nos podamos preparar y presentarnos de la manera digna ante lo que es nuestro prometido. Pensar en esta verdad como la presentó el apóstol Pablo puede cambiar nuestra perspectiva sobre el matrimonio, especialmente en lo que se refiere al esposo. El esposo juega un papel muy importante en la moral y la autoestima de su esposa. Y aquí está un reto grande para nosotros, hermanos. Nosotros como hombres, sinceramente, no nos han importado nuestras señoras. Hay que ser honestos. Hemos sido egoístas, hemos sido machistas, hemos sido ignorantes también. Hemos tenido de todo, hermano. Y muchas veces como hombres, a nosotros nunca nos ha importado una señora, o la compañera, mejor dicho. Porque muchos hombres piensan que el matrimonio es tener una muchacha en casa. Algunos han confundido. Ellos no han pensado en un matrimonio.
Lo que ellos han querido es tener una muchacha que les sirva en casa, que les sirva sexualmente, que les sirva en la cocina, que les sirva con la ropa, que les sirva con todo. Y eso no es el matrimonio. Muchos se han confundido. Es que no es una muchacha, hermano. Como me dijo alguien por ahí, es que me salió alegrita, me dijo, ¿verdad? No se trata de eso, hermano. La esposa es algo diferente. Por supuesto que hay responsabilidades en el matrimonio, pero muchos hombres han confundido y muchos hombres no tienen un matrimonio. Tienen una persona que satisface sus deseos, pero no es su esposa. Usted debe de hacer la diferencia. Usted quiere una persona que pueda satisfacer sus deseos únicamente, sus necesidades físicas, y lo que agrega también ahí, o lo que continúa, o usted quiere una esposa. Cuando se piensa en un matrimonio, eso es algo diferente. Es algo distinto. Entonces, el esposo juega un papel muy importante en la moral y en la autoestima de una esposa. Por eso hay muchas mujeres que están deprimidas, hermano. Están deprimidas, ¿verdad? Usted va a ver muchas familias, muchas parejas, están ahí, pero no son en realidad un matrimonio. Ya no. ¿Por qué? Porque nosotros hemos fallado en la parte de lo que nos corresponde como lo que es un verdadero esposo. Un verdadero esposo. Por su amor, mire, la del hombre, ¿verdad? La mujer, él puede bendecirla y animarla a través de todos los desafíos y dificultades constantes de la vida. Cuando un hombre se preocupa por la mujer, entonces en este caso las cosas son diferentes. Ahora, hermanos, preguntémonos, ¿verdad? ¿Usted como hombre lo ha hecho? En lo personal le digo, me siento muy chiquitito en esta parte, ¿verdad? Muy pequeño. Y digo, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, hermano. Más sin embargo, es lo que nosotros debemos de hacer. Si un esposo creyente comprende su responsabilidad, pondrá más esfuerzo en el matrimonio y en la felicidad, en el confort y en el bienestar de su esposa. Le pregunto a usted como hombre, ¿usted está interesado en eso? ¿Le importa a usted? ¿Le interesa el matrimonio a usted? ¿Usted de aquellos que dicen, a mí me da igual, si quiere que le dé el divorcio, se lo doy, pero no me importa? ¿Usted de eso? ¿O estamos interesados, hermanos? ¿A usted le interesa de verdad su matrimonio? Entiende primeramente que usted no ha hecho lo que debe de hacer. No se ha sacrificado, ¿verdad? No ha hecho el esfuerzo que necesitamos dar. Quizás usted es muy egoísta. Solo piensa que usted debe de servirle, ¿verdad? Como en el tiempo pasado, ¿verdad? Que pensaban que el amor estaba para servirle a ellos. Porque eran los importantes. Pero ¿saben qué pasó? No es cierto. Jesucristo no vino para que le sirvieran. Él vino para sacrificarse. Dejó su trono, dejó su gloria, dejó su morada y vino a esta tierra para tomar un cuerpo, un vientre de una mujer, ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. Y todo ese sacrificio de Él lo hizo por amor, sin que nosotros diéramos nada a cambio. Y hasta la fecha, Dios nunca nos fuerza a nosotros, no nos obliga, no nos tuerce el brazo para que hagamos lo que Él quiere. Simplemente Él ha dicho, esto he hecho, aquí está mi palabra, el que la obedezca, bien, y el que no, pues decisiones propias. Pero nosotros como hombres, hermano, la pregunta es, ¿usted está esforzándose por eso? ¿Le interesa a usted? ¿Le importa a usted? Ay, hermano, es que hasta ya está viejita, ya no, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo comenzaron? ¿Quién la ha hecho viejita? ¿No es usted mismo? ¿Ah? Es que ella ya está deformada, pues sí, pero ¿quién la ha deformado, pues? ¿No es usted también parte de lo mismo?
Usted está igual también, ¿verdad? También estamos deformados también nosotros. No tiene nada que ver con lo físico, tiene que ver con lo que es entender el papel y la función y el bienestar que nosotros entendemos. Antes de la mujer, mire bien esto, y oiga bien esto, antes de que usted comprenda el bienestar de su señora o de su compañera de vida, de su esposa, antes usted debe de entender qué es lo que a Dios le agrada. Es lo que Dios quiere. El no tener mancha ni arruga significa no tener defectos. Dice el versículo 27, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Aquí muestra a Cristo haciendo todo para escudar y proteger a su novia. Y cuando habla de esto, que sea una iglesia que no tenga mancha ni arruga, podemos entenderlo en dos sentidos. Nosotros lo hemos entendido que habla en sentido primeramente posicional, pero también puede significar una mujer que está deprimida, que está decepcionada y que está frustrada por el matrimonio, por cuanto su esposo no ha hecho y no ha cumplido un papel como el que Cristo ha hecho por nosotros. Si Cristo nos ha perdonado a nosotros y nos ha purificado, ya estamos limpios delante de Él, esa es obra. Pero en el sentido práctico de nosotros, ¿cuántas mujeres están frustradas? Están deprimidas, hermano. ¿Cuántas mujeres en realidad, si tuviéramos el tiempo en este momento de darles un tiempo para que ellas expresaran si ellas están felices con sus esposos, ellas no dirían que están felices. Ellas están sufriendo. Están sufriendo. ¿Por qué sufren? Por causa del hombre que ellos tienen. No ven que el hombre las ama, las aprecia, se sacrifican por ellas. Tienen hombres egoístas, machistas, que lo que les interesa a ellos es su bienestar, pero no el bienestar de sus señoras. ¿O no es así, hermanas? ¿Ah? Todas las viudas me están diciendo que sí, ¿verdad? Y las demás, las viudas pueden como no tienen quién, ¿verdad? Las mujeres casadas, ¿será esa la realidad de algunas? Posiblemente, ¿verdad? Entre muchas aplicaciones, no tener mancha ni arruga podría significar, en sentido figurado, que una esposa no está viviendo bajo un estrés. Perdón, si no está viviendo bajo un estrés innecesario, porque su esposo la protege sacrificialmente, tanto como sea posible, ayudando a aliviar muchas de las pruebas y dificultades de la vida. Cuando un hombre se preocupa, entonces podemos aliviar muchas situaciones. Pero cuando un hombre no se preocupa, entonces podemos agregar muchas otras dificultades en la vida de una persona. La actitud de un esposo hacia su esposa y cómo la trata contribuirá significativamente a cómo ella se ve a sí misma. Sus actitudes y acciones pueden influenciarla hacia lo que es autoconfianza o a lo que es la inseguridad. Claro, ¿verdad? Usted puede observar una pareja, un matrimonio, cuando el hombre se preocupa por el matrimonio, entonces la mujer tiene también seguridad. Está segura, ¿verdad? Mira, queremos tener otro niño. Ah, con gusto, dice, ¿verdad? Pero no tiene la seguridad, hermano. ¿Qué dice? ¿Verdad? Con este todavía me recibe mi mamá, dice, ¿verdad? Pero con este otro, Dios guarde, ¿verdad? Bueno, es solamente un ejemplo para que lo veo molesto, ¿verdad? Y luego para que concluyamos. Como nuestro novio Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice Efesios 5:27, sino que fuese santa y sin mancha. Él, Cristo, ¿verdad? Lo hizo. En griego la palabra santa es agios. Se centra primordialmente en la exclusividad y en segundo lugar en la pureza. Estamos apartados solo para Cristo. Y una mujer, aunque la Biblia no dice que el hombre debe de pedirlo, pero cuando una mujer ve que el hombre da un amor sacrificial,
y la mujer lo ve y lo entiende, ¿ustedes creen que la mujer necesita que le digan que ella debe de cuidarse y de protegerse y de cuidarse para su esposo? ¿Será necesario, hermanos? Otra vez, cuando una mujer ve, ¿va a necesitar que le digan que se cuide? No creo. Ella misma lo hará. Ella misma se guardará. Y es lo que nosotros como iglesia también debemos de aprender. Cuando usted valora a Jesucristo, todo lo que Él hizo por nosotros, y usted lee su palabra, ¿qué es lo que la palabra nos dice a nosotros? ¿Cómo nosotros debemos de guardarnos? Hermanos, nosotros tomamos la decisión de guardarnos para Cristo. Pero muchas veces como creyentes no lo estamos haciendo. Oímos una vez, oímos otra vez, leemos por aquí, leemos por allá, y nos vale a nosotros. Vivimos la vida cristiana como nos da la gana, como yo quiero, ¿verdad? No me importa. Usted va a observar muchos creyentes libertinos. Pero cuando un creyente toma en cuenta la palabra de Dios, es agradecido con el Señor. Vive para Cristo. Lo mismo hará también una mujer cuando sabe que su hombre la valora. Se apartará para Él. No habrá fornicación, no habrá adulterio, no habrá pecado. Cuando la mujer entiende que ese hombre también se preocupa y la valora. De otra manera es imposible. Usted ha observado hombres que son celosos en esta tierra. Qué celosos son los hombres, ¿verdad? Y usted cómo permite que hable con el otro, ¿verdad? Y a ellos se les imagina que una mujer nunca debe de andar con otro hombre porque si habla ya es problema, ¿verdad? Hermanos, eso no es verdad. Cuando usted es más y le domina más el celo, usted está controlado por el celo, es porque usted no está haciendo lo que debe de hacer con la palabra del Señor. Un hombre que entiende y sabe cuál es su papel, no anda celando a la señora, hermano. No la anda celando. Entiende, hay seguridad de aquello. ¿Cuándo es que hay seguridad? Cuando cada uno de nosotros puede cumplir su papel. Lo puede cumplir. Mire, no me va a dejar mentir, yo estoy de acuerdo. Usted sabe que no podemos jugar con el sexo opuesto, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que tenemos que cuidarnos, hermano. Por ejemplo, usted debe de evitar algunas cosas que nos pueden hacer daño, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a tener una muchacha en su casa, pues no es correcto que nosotros, ¿verdad?, estemos con ella solos. Un hombre prudente y sabio, pues lo va a evitar. Pero también yo debo de saber que si por alguna razón yo debo estar ahí, uno entiende y sabe, primero porque respeta a su Padre Celestial y a su palabra, y luego respeta también a su compañera de vida. No va a pasar eso. Entonces dice aquí la siguiente parte: para que su esposa fuese santa, se refiere a que ella sea apartada como un objeto de su amor devoto e intenso. Entonces, cuando una mujer valora todo esto, entonces puede apartarse y puede vivir para Cristo. Cristo tomó la iniciativa de amar a la iglesia. Él la ama sin importar que Él se sacrifica por ella. Se dedica a su bienestar. De la misma manera, los esposos deben dedicarse al bienestar de sus esposas. Y muchas veces como hombres no lo estamos haciendo. No nos sacrificamos nada por ella, ¿verdad? Digo por mí, ustedes sé que no, ¿verdad? Ustedes también. Pero muchas veces eso sucede. La frase griega sin mancha, amomos, habla de estar sin defecto o falta. Dice 1 de Pedro 1:19. Nos dice que Cristo como un cordero sin mancha murió por nuestros pecados para justificarnos o declararnos justos delante de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? Demostró un amor sacrificial. ¿Cómo demostró Él un amor sacrificial en ese versículo? ¿Cómo lo hizo? Dice que lo hizo como cordero sin mancha. Como cordero sin mancha. ¿Ahí hay amor sacrificial? ¿Ese es un amor sacrificial? Claro que sí. Está hablando de su sacrificio, de su muerte en la cruz. ¿Por quién lo hizo Cristo? Por su prometida, ¿verdad? Cristo obra incansablemente con el propósito de que cada miembro individual en la novia de Cristo sea perfecto. Este es un proyecto de por vida para la iglesia y para cada individuo.
de conformarla o de conformar la iglesia, ¿verdad? En total desinterés, Cristo dio a su novia, dio a su vida para hacer que la iglesia sea digna del cielo. Y dice Romanos 5:8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Otra vez, no le importó que éramos pecadores, no le importó que estábamos destituidos de su gracia, alejados de él, no le importó nada. Otra vez, amor sacrificial, el amor de Cristo por nosotros. Él estuvo dispuesto, mire lo que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros, ¿cómo? Haciendo pecado. Ay, hermano, es que mire, es que esta mujer, si usted supiera esta mujer que tengo, bueno, que dice la Biblia, pues, no importa, hermano. ¿Cuál es el deber de nosotros aquí, como hombres? Imitar a nuestro ejemplo perfecto. ¿Y qué dijo Cristo? No, hombre, que estos pecadores son muy malos, pero no puedo morir por ellos, ¿verdad? Pero no le importó, hermano. Estuvo dispuesto a morir por nosotros, para beneficiarnos, para rescatarnos. Y usted dice, es que esta mujer que tengo, si usted supiera, pastor, ¿verdad? Bueno, hermanos, primero usted dijo, sí quiero. Y como usted dijo, sí quiero, y como le dijo el abogado, repítalo más fuerte, lo dijo más fuerte todavía, entonces usted hoy entienda su papel. Entiende su papel. Y nuestro papel es amor sacrificial. Y cuando nosotros demos nuestro amor sacrificial por ellas, entonces vamos a estar dentro de lo que es el plan correcto. Aunque la meta de Cristo es santificar a la iglesia, Dios nos dice a los esposos que deben de santificar de alguna manera o incluso cambiar sus esposas. Esa es la obra de Dios. Y usted dice, ay, hermano, es que esta mujer fica difícil. Bueno, hermano, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Darle sopa de muñeca o de pata o usted tiene que hacer o cumplir con su papel? Usted necesita cumplir con su papel y dejar que sea Dios quien trate con ella. Y aquí vamos a cerrar. Sin embargo, un esposo creyente debería amar a su esposa hasta tal punto que refleje el amor de Cristo por la iglesia. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Lo que tenemos que hacer es amar a nuestra esposa hasta tal punto que reflejemos el amor de Dios por la iglesia. Este amor debería de dar como resultado que su esposa se sienta animada y bendecida en la vida diaria para que pueda florecer en todo lo que Dios quiere que sea. Y mire, hermano, usted me puede decir, hermano, pero ¿por qué tanto solo los hombres? Bueno, preguntémosle a Pablo. Yo me pregunto lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué Pedro no dijo tanto? Y dicen algunos escritores ahí como a modo de salir del punto, ¿verdad? Y dicen algunos, es que Pedro era casado. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenía suegra. Entonces Pedro se dio cuenta que era el matrimonio. Y dice otro, y como Pablo no era casado, dicen entonces Pablo se dedicó más a los hombres. Pero en realidad, dicen algunos, y es lo que creemos, que Pablo vio el matrimonio de una manera seria, hermanos. Y en esa manera seria de ver el matrimonio, Pablo aconsejó a los hombres de una manera para que nosotros cumplamos y obedezcamos la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir lo mismo. Cuando uno ve toda esta información que Pablo nos dio en este capítulo de Efesios, uno dice, en realidad, qué grande es el papel y la responsabilidad que un hombre tiene dentro de lo que es el matrimonio. Hermanos, nosotros como hombres somos los responsables de los matrimonios, no las mujeres son los responsables del matrimonio. Nosotros somos los responsables. Desde el inicio,
¿Por qué el Señor se ocupó de darle instrucciones a Adán y no a Eva? Porque Adán era el responsable de su matrimonio y de su familia. Y aquí nosotros tenemos una información tan grande para decir en realidad cuánto nos hace falta a nosotros y qué mal esposo hemos sido, hermanos. Yo en lo personal le digo, sabía que estaba mal, pero hoy me di cuenta que estoy peor que lo que pensaba antes. Por lo que he leído y por lo que me falta que leer todavía en esta carta a los Efesios. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo no es salir frustrados y decir, bueno, entonces, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Nada, simplemente prestarle atención a la palabra de Dios y mejorar aquellas cosas que hasta la fecha no las hemos mejorado. Y todo aquel que va a entrar en esto del matrimonio debe de verlo con seriedad, no como algo que no sea tan importante para usted. ¿Y saben ustedes por qué, hermano? ¿Saben por qué? Porque el primer ministerio que todos nosotros tenemos en esta tierra, todos nosotros los hombres, ¿saben cuál es? No es la iglesia. No es la iglesia, hermano. Es la familia. Es la familia. Y si usted ve este mundo, ¿por qué está tan mal? Es porque nosotros hemos descuidado nuestro papel, iniciando con el matrimonio y luego con la familia. Y nos hace falta, cuando veamos la familia, vamos a ver algo más. Hay otros detalles allá más abajo que vamos a observar y que algunos no nos van a gustar acerca del matrimonio. Porque nosotros hemos cometido tantos errores, hermanos. Incluso muchas mujeres van a dar cuenta. Y muchas mujeres han cometido el gravísimo error que después de que sus hijos vinieron, le quitaron el amor a su esposo y se lo entregaron a sus hijos. Y han cambiado a su esposo por sus hijos. Y Pablo va a decirnos algo de eso. Error, dice Pablo. Los hijos no son primero. ¿Saben quién es primero? En este orden que Pablo escribe, ¿saben qué es primero? El matrimonio es primero. El matrimonio es primero. Y muchos matrimonios han dejado de funcionar correctamente porque la familia nos ha quitado. Error. El matrimonio es antes de la familia. La familia es después del matrimonio. Cuando lleguemos, ojalá que venga, ¿verdad? Lo vamos a leer y lo vamos a recordar. Porque muchas parejas están viviendo ese gravísimo problema. Y eso no es lo correcto. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por este momento que nos permites. Pedimos que nos despidas, Señor, con tu paz, con tu bendición. Rogamos para que lo que falta de este día lo podamos disfrutar, Señor, con nuestras familias. Todo, Señor, lo agradecemos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.